Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva capacitación y en esta súper mega nueva sesión llamada Semillero Veterinario. Mi estimado doctor César, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, bienvenido. ¿De dónde nos visita? Platíquenos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues desde aquí de Valle de Bravo, aquí tenemos el hospital. Eh, digo, ya estuvimos a punto de ya salí del hospital y pues aquí andamos, ¿no? Corriendo. Pensé que iba, porque casi siempre no soy muy puntual, pero sí lo logré. Somos, Entonces, no te mortifiques. Así que bueno. nos podamos ayudar, ¿vale? Claro que sí, pues les presento, él es el doctor César García Nieves, él es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, es especialista en medicina y cirugía en perros y gatos por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene un intercambio académico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizó estancia académica en orientación con ecografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado colaboración en la área de imagenología en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro en SOMAT en Chiapas, diplomado en anestesia y analgesia veterinaria, así como también diplomado en cardiología veterinaria y diplomado en ecografía veterinaria. Práctica privada en el área de diagnóstico por imagen cardiológica y anestesia, y también es cofundador del Hospital Veterinario de Especialidades Valle, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México. Así que, médicos, yo creo que no pudimos haber tenido mejor invitado. Mi estimado doctor, es que se me fue la imagen, perdóname. Mi estimado doctor César, si usted se encuentra listo para capacitación veterinaria, es todo un gusto y un honor que te encuentres aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Vale, vamos a compartir. Listo, ya vemos la presentación. Sí, mi doctor, todo correcto. Listo. Bueno, mucho gusto, ya nos presentamos, César Iván García Nieves. Eh, pues más que nada vamos a ver lo que es manejo clínico y ultrasonográfico del páncreas. Los temas a abordar, pues primero vamos a dar una empapada de anatomía, fisiología, porque hay que entender esta parte antes de entrar de lleno a patologías y ecografía, ¿no? De ahí vamos a puntos específicos de la ecografía de páncreas y posteriormente vamos a ver alteraciones, ¿no? ¿Cuál es la principal y que vemos cada día? Pues sería la parte de la pancreatitis, ¿no? Vamos a hacer énfasis, vamos a ver algunos casos, esperemos de tiempo, para explicarles y darles pequeños tips sobre esto, ¿no? Vamos a iniciar. Lo primero, ¿cuál es la anatomía del páncreas? ¿Dónde se encuentra situado? Sabemos que está caudal al estómago, sobre todo en la curvatura mayor, y lo vamos a ver sobre todo ahorita en una imagen. Consta de tres partes, lo que es el lóbulo izquierdo, el cuerpo del páncreas y tenemos el lóbulo derecho, ¿no? El lóbulo izquierdo está por detrás de la curvatura mayor del estómago y el lóbulo derecho está medial al duodeno. Creo que en la siguiente imagen vamos a entender un poco más. No sé si vean mi cursor, espero que sí. Entonces, en Todo esta zona correcto. tenemos, mande. Digo, todo correcto, así se ve tu cursor. Perfecto. Entonces aquí tenemos el estómago, tenemos esta zona que es la curvatura mayor del estómago y justamente aquí vemos el lóbulo izquierdo del páncreas, ¿no? El cual está constituido de vasos sanguíneos como eh, es la gastroesplénica y de ahí justamente en el píloro tenemos lo que es el cuerpo del páncreas, ¿no? Posteriormente, en esta zona que estoy señalando, tenemos al duodeno y aquí tenemos el lóbulo derecho del páncreas. Les voy a ser muy sincero, cuando estamos comenzando a ver el páncreas y que estamos como ahí practicando, yo les aconsejo que nos vayamos a esta zona, ¿no? Que sería una hepatorrenal, si estuviéramos hablando de AFAS, sobre todo en esta zona, porque va a ser la zona que menos se nos puede llegar a complicar, ¿no? En los perros tenemos algo que va a ser un detalle específico, va a ser la vena pancreático-duodenal, que vamos a ver en esta zona. Es donde nos vamos a situar y vamos a saber que estamos en el lóbulo derecho. A diferencia del gato, en el gato lo que vamos a ver va a ser el conducto pancreático. Y justamente en uno
En una diapositiva vamos a ver cómo se ve el conducto pancreático y que lo podemos visualizar o ver en el artículo de estandarización de técnicas ecográficas en abdomen. Pero ahorita vamos a pasar a eso, ¿no? Posteriormente ya empieza aquí la parte complicada. Los vasos sanguíneos. El lóbulo derecho está constituido más que nada por la gastroesplénica. La gastroesplénica viene de la porta. Entonces, posterior a la entrada en el lóbulo derecho, tenemos la vena pancreático-duodenal. Vamos a repetir mucho eso porque es básico entender esta parte, ¿no? Ahora, en la imagen de la izquierda tenemos lo que es el estómago, tenemos nuevamente la curvatura mayor, pero en este caso lo transpolemos a la parte del ultrasonido, donde nos vamos a situar, que es en la ventana, en esta zona que sería una hepatorrenal o del lado derecho del paciente de cúbito external. ¿Qué vamos a ver? Es esta zona que yo estoy aquí señalando con el cursor, es el duodeno, que es lo que vemos de este lado, el duodeno. Ya sabemos cuáles son las capas del intestino. Tenemos una línea hiperecoica, que es el lumen intestinal, de ahí tenemos la mucosa gástrica, de ahí la submucosa, muscular y serosa. Entonces, y justamente abanicamos un poco, yo sé que va a ser complicado, pero hay que hacer un poco de presión, aparte que estamos en la zona lateral derecha, que es un poquito complicada, y más si hay un proceso inflamatorio. Justamente esa zona, y no sé si ven apenas esta línea hiperecoica en su contenido anecoico. Justamente esta línea es la vena pancreático-duodenal. Entonces, una vez que estamos situados en esta parte, sabemos que estamos en el lóbulo derecho, ¿eh? Entonces, lo primero es encontrar el duodeno, de ahí seguimos abanicando y podemos llegar a encontrar el lóbulo derecho, ¿no? Yo sé que es complicado y es una curva de aprendizaje que nos va a llevar tiempo, pero es cuestión de práctica, ¿no? Si tienen alguna duda, sin problema, la resolvemos en el momento, ¿vale? ¿Cuál es la fisiología? Sabemos que el páncreas tiene una parte exócrina, que es del 98%, y la parte endocrina del 2%. Esto es básico que debemos de saber para entender posteriormente qué pasa con la pancreatitis. Sabemos que en el islote endocrino tenemos varias células, las células alfa, que son productoras de glucagón, las células beta, que son productoras de insulina, las células delta, que son productoras de somatostatina, y las células F, que son las productoras de polipéptido pancreático, que como sabemos, es un tipo de sustancia orexogénica que lo que hace, pues, digamos, regula el apetito, ¿no? Y aquí tenemos una ilustración, cómo está la vesícula biliar, el duodeno, el páncreas, ¿no? Entonces, digo, no voy a indagar mucho en esto, porque es algo básico que ya tendríamos que saber un poco. Bueno, nos vamos a la parte de ecografía. Antes que nada y de empezar a hacer ultrasonido, y siempre empiezo con esto, hay que saber configurar nuestro ultrasonido. Digo, aquí tenemos un Sonoscape, tenemos otra marca de Sonosite, entonces, pero todos tienen la misma configuración. Y lo más importante va a ser empezar la configuración para lograr visualizar algo, ¿no? Algo muy importante. Del lado derecho, no sé dónde ven mi cursor, esas son las ganancias por sectores, las cuales en una revisión de abdomen, que es básico, estas las ponemos en medio para que tengamos una ganancia, digamos, más clara y más uniforme, ¿no? A diferencia si estuvimos haciendo algo de corazón, pues estas van en semiluna, ¿no? Para hacer como visualizar solamente el corazón. De ahí tenemos las ganancias. Las ganancias es una producción, una amplificación de los ecos. No es brillo, porque mucha gente lo confunde con brillo y no es es una amplificación de los ecos para tener una mayor nitidez, ¿no? De ahí tenemos la profundidad, que no es un zoom, solamente es aumentar la imagen. Sin embargo, porque si ponemos el zoom sí nos va a distorsionar la imagen, y la verdad es que se va a ver muy distorsionado y no vamos a alcanzar a ver nada. Y el focus, ¿qué es? Digamos, es como un enfoque, como una cámara. Tú logras enfocar algo
Y ahorita vamos a ver una imagen cómo debemos enfocar nuestro órgano de estudio. Y la otra muy importante, tenemos que saber cuál es la ecogenicidad de nuestro páncreas. ¿Cuál sería la ecogenicidad? Debe ser isoecoico en relación al hígado. ¿Eso qué quiere decir isoecoico? Que van a tener la misma ecogenicidad. O si somos otra parte, sería hipoecoico en relación al vaso, ¿no? Entonces, es fundamental configurar esta parte y saber el tipo de ecogenicidad que va a tener nuestro páncreas, ¿no? Ahora, a lo que me refiero con ganancias. Aquí tenemos la imagen de la izquierda. Tenemos el órgano en cuestión es el hígado. Sabemos que los vasos sanguíneos se van a ver anecoicos, entonces aquí vemos esta parte, esta es una vena porta y tenemos las hepáticas. Regularmente, ¿dónde se debe hacer la configuración de las ganancias? Regularmente o es en vesícula biliar, porque tenemos una estructura anecoica, la cual es la parte donde debemos, digamos, configurar nuestras ganancias, o tenemos la vejiga. Cualquiera de esas dos partes pueden hacer sus configuraciones antes de iniciar su ultrasonido abdominal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen que no está bien? Pues es la de la izquierda. ¿Por qué? Se ve hiperecoico. Si ven los vasos sanguíneos como se ven, también difusos, hiperecoicos, las venas portas, las venas hepáticas. Entonces, y si estuviéramos hablando de un gato y empezamos a ver esto, rápido nos iríamos con un proceso inflamatorio, lipidos hepática. Entonces, ¿cómo puede ser erróneo simplemente una configuración? Cambiar todo nuestro panorama de diagnóstico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, es muy importante configurar esto, ¿no? Ahora el foco ¿dónde está? Si ven hacia la derecha tenemos puntitos, puntos y tenemos una flecha. Esta parte, esta flecha, es nuestro foco. Esto debe estar apuntando hacia el órgano. Debemos ser muy específicos. Como tenemos en el lado derecho, es un ultrasonido Sonoscape, donde tenemos nuestro foco, tenemos justamente en el órgano en cuestión, ¿no? En este caso es una intususcepción, tenemos la clase imagen de aros de cebolla, entonces ahí queremos nuestra imagen, ¿no? Y cabe mencionar, la imagen del lado izquierdo es un transductor, digamos, microconvexo y tenemos un lineal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son nuestros tipos de transductores que podemos utilizar en la clínica diaria y para nuestros pacientes? Pues tenemos el lineal, el convexo, el microconvexo y el sectorial. Regularmente utilizamos el del lado izquierdo que tenemos abajo, es el microconvexo, ¿no? Entonces, nada más aguas. Yo sé que a veces tenemos solamente el microconvexo y a todos nos pasa, lo tenemos como para configurar otros transductores, pero el microconvexo tiene una frecuencia mayor, ¿no? Hasta 12, 13 MHz, y siempre apréndanse esto. A mayor frecuencia, menor profundidad, a menor frecuencia, mayor profundidad, ¿no? Entonces, si tenemos pacientes grandes, por arriba de los 20 kilos, podemos usar un convexo para tener una mejor imagen, y si tenemos pacientes pequeños, podemos usar el microconvexo. Y el lineal no se diga, ¿no? Las estructuras se ven mucho mejor, ¿no? Y la otra, si solo tenemos el microconvexo, nuestra configuración tiene que ser mucho más exacta, tenemos que jugar con nuestras ganancias, nuestros megahertz, dependiendo del paciente, nuestra profundidad. Entonces, sí se puede, aunque solamente tengamos este transductor, sí se puede realizar, ¿no? Ahora, ubicación ecográfica. También me gustaría que se grabe en esta imagen. A mí me ayudó mucho cuando empecé a practicar el ultrasonido. Nosotros nos vamos a entrar ahorita en el duodeno y páncreas, que está a las 10, pero apréndanse esta imagen del reloj y transpónenlo al paciente que está del lado izquierdo. En la región subsifoidea tenemos a las 12, tenemos el hígado, entre 1 y 2 tenemos el estómago, entre las 2 y las 3 tenemos el vaso, entre las 3 y las 4 riñón izquierdo, y como sabemos, hacia craneal del riñón tenemos la adrenal izquierda y hacia caudal tenemos el ovario izquierdo, ¿no? En el área, digamos a las 6, pues estamos hablando de fase en el área cistocólica, tenemos vejiga, colon, en el caso de machos, próstata. Entre las 8 y 9 tenemos riñón derecho, ovario derecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el riñón derecho se encuentra más craneal.
Entonces, por ende, nos va a costar más. Y les digo riñón derecho porque si ustedes se sitúan en el riñón derecho, es también un tip para que ustedes puedan encontrar el páncreas, ¿no? Y posterior tenemos duodeno y páncreas. Y a las bases tenemos parte de lóbulos caudales del hígado. Entonces es importante conocer nuestra anatomía ecográfica para saber lo que estamos haciendo, ¿vale? Ahora, son repetitivas las imágenes, pero es necesario para entender la ecografía de páncreas. Ahora, igual transponemos la imagen de la izquierda a la derecha, como tenemos el estómago entre las 1 y las 2, y por debajo del estómago, de la curvatura mayor, vamos a tener el lóbulo izquierdo del páncreas. Un tip, tenemos el colon transverso. El colon transverso puede estar hasta allá en estos pacientes, en cualquier paciente, ¿no? Y un tip para poder ver el lóbulo izquierdo es el siguiente. Cuando hagan presión y situemos el estómago, sitúen primero la curvatura mayor del estómago antes de llegar al píloro. Entonces, el páncreas se ve muy fácil aquí. Si ya pones tu traductor y el páncreas está ahí, pero sin embargo no es así. El colon está arriba del páncreas, por decir, y el páncreas está por debajo de la curvatura mayor del estómago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y un tip que me han explicado en su momento es de que tienen que hacer presión. Cuando tengan el transductor justamente en esta área de la curvatura mayor, ustedes tienen que hacer una pequeña presión, porque con la presión, no sé si están viendo mis manos, con la presión van a separar el estómago del colon transverso. Entonces, una vez haciendo la presión, separamos y podemos ver el lóbulo izquierdo. Entonces, ese es un tip también para poder visualizarlo, ¿no? Como les digo, para empezar, mejor empiecen del lado derecho, en la ventana hepatorrenal. Para encontrar el duodeno es menos complicado encontrar la parte del duodeno, ¿no? Y aquí encontramos los ductos. Como les comento, la diferencia con el gato es que el ducto pancreático o el ducto pancreático accesorio va a ser más visual. Entonces, en los gatos son un poquito como más laxos. Entonces, si hay un proceso donde hay una sospecha de una pancreatitis, va a ser mucho más fácil identificar el páncreas, sobre todo en el lóbulo derecho, porque vamos a ver una línea, dos líneas hiperecoicas lisas, que es el conducto pancreático. Y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, en el perro no es así. Lo que más se visualiza es la vena pancreático-duodenal. Va a ser irregular porque es un vaso sanguíneo y va a ser anecoico, ¿no? Entonces, esas son las principales diferencias, ¿no? Bueno, hacemos como un paréntesis y para que veamos el páncreas, tenemos a Madonna, es un caso clínico para un paréntesis, 4 meses, pastor alemán, historia clínica, come alimento premium, muerde cosas, signos, 10 vómitos en el día, ¿no? Está como si nada, hacemos nuestro examen físico general, ligera analgesia abdominal, pero se ve bien. Nota en cuanto come, vomita, ¿no? Y ahora tenemos a la par dos pacientes el mismo día, historia clínica, come de todo, 10 vómitos de aproximadamente en el día. ¿Cómo cambia, no? Puede ser la misma historia clínica, pero es un paciente de 15 años y uno de 4 meses. Nota, en cuanto come, tiene náuseas. Esta chaparrita tiene un diagnóstico anterior, enfermedad valvular degenerativa mitral, estadio C, hipertensión pulmonar. Y como otra nota, le dan carnita, ¿no? Y creo que le dieron carnita de cerdo un día antes. Eso sería. Entonces, dices, desde ahí ya estás pensando, quizá no en una pancreatitis, pero sí en una gastroenteritis de los dos, ¿no? Entonces, lo primero que pienso y lo que al menos nosotros en el hospital hacemos es en la consulta, va el ultrasonido de cajón, ¿no? Entonces, vamos a hacer ultrasonido, empezamos con Madonna, y ahora, aquí es donde vamos a ver las ecogenicidades. Del lado izquierdo tenemos el hígado, ahí vemos unas venas hepáticas, tenemos el estómago, tenemos esta parte que es la interfase entre el hígado y el pulmón, o algunas literaturas que marcan que es el diafragma, ¿no? Entonces ya depende de la literatura. Y del lado derecho tenemos al duodeno, la misma imagen que veíamos anteriormente, que es de este paciente. Vemos el páncreas, y aquí está la vena pancreático-duodenal. ¿Qué pasa? Vamos a relacionar ecogenicidades. ¿Cuál es la ecogenicidad? Isoecoico,
al hígado. Y podemos ver, se ve isoecoico, ligeramente hipoecoico. No tomamos el vaso, nos centramos en esta parte y se ve bien, se ve uniforme, se ve homogéneo. Bueno, como dato, en ocasiones cuando tenemos problemas de páncreas, no solamente va a estar difuso el parénquima pancreático, sino se va a ver hiperecoico, sino también puede haber también involucrar el duodeno, ¿no? Regularmente casi siempre hay inflamación en toda esa zona que está a lo largo del duodeno, que sería el mesoduodeno. Va a haber también inflamación, pérdida de las capas intestinales, las vamos a ver difusas, porque también la inflamación, el páncreas tiene una grasa peripancreática, entonces se inflama primero el páncreas, luego va la grasa peripancreática y posteriormente puede haber una inflamación también digamos, del duodeno, que es un órgano que está íntimamente ahí al lado, ¿no? Entonces, podemos tener también una pérdida de definición de las capas intestinales por inflamación, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuevamente esta parte. Entonces, estamos en esta parte. ¿Dónde medir? Siempre va a ser un problema dónde medir, ¿no? Entonces, aquí tenemos el lóbulo derecho, donde hacemos nuestras mediciones. No les podría decir que la tercera medición que tenemos aquí ya es el cuerpo. La verdad es que no todo esto es el lóbulo derecho, entonces en ocasiones no nos deja ver el lóbulo izquierdo. En mi experiencia, a veces, aunque ya sepa dónde está y a veces no se alcanza a ver, el colon me estorba, le duele al paciente porque sí tiene una cuestión de algesia abdominal. Entonces, pues en ocasiones esto es lo que tenemos, ¿no? Y hacemos la medición. ¿Y cuánto nos da? La segunda, punto 35, punto 43. Hay que tener en cuenta, solamente es el lóbulo derecho, porque es mucho más largo el páncreas, ¿no? Pero tenemos esta parte. Entonces, están normales regularmente el lóbulo derecho. Punto 85 marca la literatura. Entonces, ¿qué tenemos? Está normal. Las capas intestinales, ¿cuánto es el grosor? La media es punto 38 a punto 40. ¿Y cuánto tenemos? Punto 30. Entonces, no se asocia a un proceso inflamatorio intestinal y el páncreas se encuentra bien. Entonces, eso es a lo que voy. Podemos ver el páncreas aunque no esté inflamado. En ocasiones, y me pasaba, les decía, no lo veo porque no está inflamado, pero ya con la práctica te das cuenta que sí se puede, ¿no? Y de ahí tenemos esta imagen, ojalá no se corte el video, a la parte de la chihuahua. Entonces, vemos el páncreas, es muy pequeño, y donde está la flecha está la vena pancreático-duodenal, y hacemos las mediciones. ¿Cuánto mide? Punto 50, punto 44, entonces se encuentra dentro de rangos, ¿no? No hay una inflamación, se ve un parénquima heterogéneo. Sin embargo, si se dan cuenta, las mediciones todavía no llegan al límite, que sería punto 85. Sin embargo, estamos cerca, ¿no? Entonces, esta chaparrita no la quisieron dejar, entonces se manejó tratamiento inyectable, se la llevaron y pues lo bueno es que mejoró, ¿no? Entonces, pero a veces no, a veces llegan peor y estos valores del páncreas pueden cambiar de un día para otro. Al otro día pudieron haber estado ya en 1.01, 1.2, entonces puede llegar a cambiar, ¿no? Y Madonna, ¿cuál era el diagnóstico? Tenía megaesófago. Entonces, pero siempre es bueno tomar todos los estudios de laboratorio completos, ¿no? Entonces aquí vemos que la causa de los vómitos será secundaria a otra cosa, ¿no? Pero pues siempre hay que descartar todas las cosas. Y aquí tenemos nuevamente una imagen que encontré por ahí. Tenemos la vena pancreático duodenal, pero ¿cómo se ve este páncreas? Se ve heterogéneo, se ve irregular, se ve edematoso, hiperecoico por proceso inflamatorio. Digo, no tiene las medidas, pero seguramente no es un páncreas normal y seguramente si hubieran hecho la imagen para la ecogenicidad no es isoecoico al hígado, ¿no? Entonces,
Eso podemos encontrarlo, entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque cuando ya se ve así esa zona tan edematizada, que luego en los gatos se ve así, y tiene tanta inflamación que hasta se ve como difuso, como separado todo el páncreas por edema, ¿no? Y digo, es lo padre como se ven gatos, no está padre para ellos, pero se ve muy, muy bien cuando están inflamados, ¿no? Ahora, esto, no sé si logran ver aquí, voy a hacer aquí tenemos en la imagen es la imagen de un gato y esto es el conducto pancreático. Si notan, como se ve, tiene paredes hiperecoicas, en su interior se ve anecoico y es totalmente paralelo, uniforme. Entonces, así es como se ve en los gatos. Así es como se ven los gatos. Y yo les aconsejaría que leyeran este artículo, acaba de salir en el 22 de junio de 2022, son los estándares para hacer un buen ultrasonido abdominal, ¿no? Y viene así órgano por órgano y alguna que otra patología, entonces sería importante que vieran este artículo, ¿no? Igual si es necesario, yo se los comparto. Ahora, entremos a la parte interesante de esto, el manejo clínico. Ya sabemos anatomía, ya sabemos fisiología, ya sabemos cómo está ubicado, ya sabemos más o menos los tips para encontrar el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Ahora, aterrizamos en la pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis? Como vemos en las imágenes, es una inflamación. ¿Por qué se da esta inflamación? Pues es una activación inadecuada de la tripsina, empieza a producirse de más, Entonces, ¿qué pasa con estas enzimas? Como la elastasa, la colestasa, la tripsina, deben pasar por un proceso. Estas enzimas, que pasan como simógenos inmaduros, bueno, primero pasaron al retículo endoplásmico, de ahí por una glucólisis por el aparato de Golgi, son simógenos inmaduros, de ahí se maduran, y una vez que están madurados, digamos, hacen su función pancreática, ¿no? Como la degradación, dependiendo el tipo de simógeno, junto con la amilasa, la lipasa, y bueno. Pero ¿qué pasa por eso les pongo la imagen de una carne asada, que no siempre va a ser un exceso de grasas, de proteína, puede ser muchas cosas y otros factores de riesgo que ahorita vamos a ver, pero llega un punto en que estos simógenos, en vez de madurarse, ¿qué sucede? Se tienen una vacuola, y esa vacuola, ¿qué sucede? Es inmadura, no pasó por todo el proceso, porque ahora sí que anda en friega el páncreas, produciendo, porque ya se inflamó, y todos esos simógenos inmaduros, ¡pum! Entonces, ¿qué empieza a haber? Una autólisis, ¿no? Empieza a haber una necrosis, se empieza a autodigerir. Entonces, es lo que pasa, esa es digo, muy general, eso es lo que sucede. ¿Y qué pasa si se inflama? Bueno, ya se inflamó, ya se está autodigiriendo, pero empieza a haber una liberación de interleucina 1, interleucina 6, liberación de factor de necrosis tumoral. ¿Y qué pasa después? Pues se activa el factor endotelial, y el factor endotelial empieza a activar los factores de coagulación y podemos acabar en una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Digo, ya es toda una cascada de factores de coagulación, pero hasta eso puede llegar, ¿no? O sea, ¿qué tan peligrosa es una pancreatitis, no? ¿Cómo se divide? Se divide en aguda, crónica. La crónica, ¿cuál es? Es cuando un paciente ya tuvo pues, ciertos sucesos de pancreatitis, la cual se fue, digamos, como de manera subclínica y de repente crónica, ¿no? Y esto ya quiere decir, como en la imagen de la derecha, que ya hay una necrosis del parénquima hepático, ¿no? En donde los signos ya pueden variar, puede haber hipoglucemia, puede haber hiperglucemia, dependiendo, digamos, la degeneración del páncreas, ¿no? Es como un agudo de repente, pongamos que ya le hicimos todas las pruebas y salió positivo a pancreatitis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Regularmente un agudo al otro día le da su terapia, su ayuno, que ya no se recomienda un ayuno como en la literatura de antes, que son 96 horas, en libros de antes.
aparte que no te lo llevan específicamente enseguida cuando pasó, cuando me ha tocado paciente, y supongo que a todos, lleva 3 días vomitando, pero ya es una urgencia y ya lo trajimos, ¿no? Entonces, ya no hagas el ayuno, ya empieza a hacer el manejo del dolor y toda esa situación, ¿no? Entonces, eh, vamos a continuar. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos hembras y machos mayores de 7 años, pueden cursar por un proceso de obesidad, condición corporal elevada, razas. Pues yo creo que en estos tiempos las razas, yo creo que ya cualquiera también, digo, es más predisponente en razas pequeñas por su metabolismo, principalmente Yorkshire, los Schnauzers, los Chihuahuas, ¿no? Los Pomeranias. Entonces, ¿cuáles enfermedades asociadas están? Enfermedades digestivas previas, con enfermedad inflamatoria intestinal, algún tipo de linfoma, porque puede generar metástasis en páncreas, diabetes, insuficiencia renal crónica, puede haber un proceso de acidosis metabólica que genera una grave inflamación también en el páncreas, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? También está detallado ahí que puede haber hipovolemia y generar una hipovolemia en el páncreas y de repente todo el metabolismo pancreático, ¿no? Se sale de control. Ahora, los fármacos. ¿Qué fármacos tenemos? Digo, principalmente ahí puse a una doctora, está con un paciente, hay una venoclisis, una solución y hay una dilución, ¿no? Principalmente, ¿qué podemos pensar? Quimioterapéuticos. En lo personal, al menos en mi caso, tuve un paciente con linfoma, con protocolo de Wisconsin, California, ya íbamos en la segunda oleada y todo, y llegó el paciente a su dosis de doxorubicina, todo bien, paciente de 4 años, pero al siguiente día llega de urgencia, abdomen agudo, vómitos y no había riesgo de otras cosas, cuerpos extraños ni nada. Pues uno se hizo todas las pruebas, ya tiene un poquito de años y no tengo todo el caso, pero fue positivo a pancreatitis, ¿no? Se le hizo lipasa pancreática específica canina y salió positivo. Y esto, pues un paciente oncológico, que es el único tratamiento eran quimioterapéuticos. Entonces, esto también es un fármaco que lo puede ocasionar. ¿Qué otra cosa lo puede ocasionar? Tenemos L-asparaginasa. La L-asparaginasa también puede llegar a causar pancreatitis. El Inmuran, que es la satioprina, corticosteroides. En ocasiones, pacientes que llegan les picó algo, realizamos manejo con antihistamínicos, corticosteroides, puede llegar a desencadenar, digo, no es muy común, pero la literatura lo marca, que podría haber algún proceso de pancreatitis, ¿no? Ponemos de antibióticos, no me ha tocado, tampoco uso tanto el Gorbán, pero tenemos que las sulfas pueden causar también pancreatitis, el metronidazol, ¿no? Ahora la imagen de abajo de en medio, tenemos un perrito en la carretera, que puede ser traumatismo, ¿no? Paciente atropellado puede generar también una pancreatitis, pacientes que los golpean, ¿no? O simplemente personas también puede llegar a ver esa situación, ¿no? Y de ahí tenemos arriba en la imagen de en medio, tenemos el páncreas, ¿no? A menos que vayamos a biopsiar o tenemos interés en el páncreas o tengamos en nuestra ecografía positiva, no sé, hiperplasia nodular, insulinoma, posible insulinoma o algo así, queremos como llegar al diagnóstico, bueno, hagamos una laparotomía y hacemos una biopsia. Porque algo que, haciendo un paréntesis, ¿cómo sabemos que es aguda o crónica? Algunas literaturas marcan que solamente por medio de histología, ¿no? Podemos saber si es una pancreatitis aguda por ciertos hallazgos citopatológicos o crónica. Entonces, pero si hacemos una laparotomía exploratoria o vamos a hacer un cuerpo extraño, y yo sé que tenemos que revisar todo, ¿no? Solamente tengan cuidado con el páncreas. El páncreas, si lo tocas, es altamente sensible. Si manipulas mucho, tú mismo lo llegas a inflamar y generas una pancreatitis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Otra cosa, otro paréntesis, cuando hagan un ultrasonido y se sospecha de una pancreatitis, cuando hagan presión en el abdomen, no lo hagan continuamente. Hagan una sola presión y el paciente va a empezar a tolerar la presión. A que si estamos
presione y presione y presione, nosotros generamos pues cierto traumatismo, ¿no? Entonces tengan cuidado con esa parte. Y la otra, para hacer control de cómo es la pancreatitis, no es necesario observar tanto al páncreas. A menos que queramos medir movimientos intestinales, bueno, pero eso de estar haciendo presión y presión para ver la evolución, pues no. Y aparte el páncreas, su evolución es lenta, ¿no? Ahora, ¿cuál es la signología de una pancreatitis? Pues tenemos anorexia, depresión, algesia abdominal, vómitos como en el chaparrito de la derecha, deshidratación por lo mismo, por los vómitos, por las diarreas, fiebre, en ocasiones si estamos con una pancreatitis necrosante, hemorrágica, puede llegar a haber fiebre por un proceso inflamatorio muy severo, ¿no? Entonces, en esos casos podemos llegar, en los últimos que hemos tenido, no hemos tenido fiebre. Hay taquipnea, taquicardia, ¿por qué? Porque hay dolor abdominal, hay clásico abdomen agudo, entonces tenemos también diarreas, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio que no solamente involucra el páncreas, sino también el intestino, empezamos a ver diarreas. Y otra cosa, la posición de rezo, ¿no? La posición de rezo, les soy sincero, hace años la veía mucho, la posición de rezo últimamente, no sé, digo, ya los expertos no leen libros, no van así, hemos tenido pacientes y he visto en otras clínicas donde no tienen posición de rezo, tiene inflamado el páncreas, puede tener todo positivo, pero no tuvo la posición de rezo, ¿no? Entonces tampoco se casen con signos patognomónicos, porque no los hay, lo que hay es pruebas, ¿no? De diagnóstico. ¿Cuáles son nuestras pruebas de diagnóstico? Tenemos laboratorios, hemograma, química sanguínea, urianálisis. ¿Qué cambios puede haber? Pues en ocasiones en el hemograma, si el proceso va con un curso crónico, pues podemos encontrar neutrofilia, leucocitosis, monocitosis porque hay un proceso crónico, ¿no? En la química sanguínea, ahí un tip. Podemos tener una azotemia, pero hay que diferenciar la prerrenal o es renal. Por eso es muy importante, siempre todo debe de ir con el urianálisis, ¿no? El urianálisis nos va a marcar nuestra densidad urinaria, es renal o es renal, ¿no? La densidad urinaria está por debajo y otra. Si el paciente llegó de urgencia, lo canalizamos, le pasamos terapia de líquidos y le hicimos sus estudios porque lo dejamos hidratar un poquito, pues hay que tener en cuenta que ya hay una dilución de la orina y nuestra densidad urinaria no es digamos, no es la real, entonces podemos encontrar densidades urinarias bajas y manejarlo como paciente con enfermedad renal, ¿no? Digo, no dudo que pueda llegar a tener enfermedad renal, pero es importante tener la densidad urinaria primera de cuando llega el paciente, ¿no? De ahí tenemos la amilasa, lipasa, no son específicas porque también un paciente con enfermedad renal puede llegar a tener amilasa elevada, con lipasa elevada, entonces no son específicas. Digo, a veces no tenemos como todo el laboratorio, el gabinete aquí, pero ese puede ser un indicador, solamente tener en cuenta con el propietario. La amilasa y lipasa solamente no son específicas, pero nos pueden dar un valor, ¿no? Ahí de predicción. Y junto con nuestra historia clínica, nuestra ecografía, ¿no? Y de ahí tenemos inmunoreactividad sérica tipo tripsina, que debe ser mayor a 35 microgramos sobre litro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vida media es corta, entonces tenemos que tener nuestro laboratorio para medir nuestra tripsina y enseguida la tomamos, la medimos. Entonces, pero si no, pues no va a ser un buen diagnóstico. Y ahora ya lo que tenemos es el SNAP de ID, que no es por promocionar, pero ya tenemos la lipasa pancreática específica canina, ¿no? Entonces, tenemos valores de 202 a 102, pero ya para, digamos, llegar a un diagnóstico definitivo, debe ser mayor a 250 microgramos sobre litro, ¿no? Entonces, y ya tenemos las pruebas, positivo, un control y el positivo, ¿no? Entonces, ya tenemos muchas herramientas. Ahora, quizá algo que me faltó, los rayos X. Los rayos X tienes que ser muy bueno para la radiología. Entonces, digo, yo me dedico más a ecografía, sí tomamos radiología, pero es difícil tener esos signos, ¿no? Donde vemos el área donde está el duodeno, donde está el páncreas,
que el principal signo es de vidrio esmerilado, ¿no? Ese es como un patrón que podríamos ver. Sin embargo, les soy sincero, quizás no soy muy bueno para ver ese tipo de radiografía, ese tipo de patología, pero si alguno de ustedes lo usa, qué bueno. Podríamos también observar ahí un signo de pancreatitis, ¿no? También el gas en el duodeno descendente podría ser un signo que posiblemente nos pueda dar un proceso ahí de pancreatitis, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, tenemos de nombre a Teddy. Me llamaron a un hospital a hacer un ultrasonido de Teddy. Es raza Border Collie, edad 12 años. Tenemos en la historia clínica algesia abdominal, vómitos, anorexia, depresión. Y le tomamos laboratorios. Esto es lo único que salió alterado. LP, fosfatasa alcalina de 170. La mayor es de 20 a 150, entonces no es muy significativo. Regularmente tendría que estar más del doble o el triple para ya ser algo altamente patológico, ¿no? Sin embargo, en la ecografía tenemos que revisar. La milasa la tenemos en 1226. ¿Y cuál es el rango? De 200 a 1200. Entonces, no es específico, es para enfermedad renal también, se ve elevado, entonces no es del todo específico, hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, tenemos ese valor predictivo, ¿no? Entonces, toman rayos X, toman rayos X en el hospital. Si se dan cuenta, hay mucho gas en la parte del duodeno generalizado, entonces digo, yo no alcanzo a ver de vidrio esmerilado, entonces realizamos la ecografía. ¿Qué encontramos en la ecografía? Tenemos en el lado izquierdo, ¿se acuerdan cómo veíamos las capas intestinales? Debe haber un lumen intestinal, una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Ahí se pierde toda visibilidad. Y tenemos, de hecho, es un ultrasonido del hospital, un DP10, en el cual en este caso utilizamos y medimos las capas intestinales 1.03. No, hay pérdida de definición de las capas intestinales. Entonces, primer signo, inflamación intestinal, ¿no? Ya habíamos dicho en procesos de pancreatitis, cuando ya hay inflamación de la grasa peripancreática, del mismo lóbulo, y empieza a involucrar otros órganos, ¿no? Ya sea porque el paciente, digo, vimos su química y no puse alteraciones más, solo esas, no es renal. Entonces pensar en una gastropatía urémica o algo así, no la tenía en ese momento. Entonces, ahora nos vamos a la imagen del lado derecho. Tenemos un conducto pancreático, se ve muy pequeño, que diga, perdón, ese sería en el gato. La vena pancreático duodenal, aquí la tenemos, pero ¿cómo se ve el páncreas? Se ve hiperecogénico, difuso, no se ve bien, ¿no? Entonces medimos el lóbulo, sí, el lóbulo derecho, y si se dan cuenta, mide 1.01. La literatura marca el lóbulo derecho 0.85 me parece que el pénico. Y ahora arriba tenemos una asa intestinal, también se ve de forma cartonada. O sea, como si fuera un acordeón, así se ve ese intestino porque también está inflamado. Entonces, son pequeños detalles que tenemos que ver para poder ir asociando esta situación de la pancreatitis, ¿no? Posible pancreatitis hasta el momento. Entonces, ahora, seguí el páncreas, lo seguí un poquito más, ¿y qué encontré? Encontré más tejido difuso, hiperecoico, entonces, y ya hice varias mediciones, sigue siendo el lóbulo derecho, no estamos, yo creo que ni cerca del cuerpo, había mucho gas, no me dejaba ver, pero un pedacito vimos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos? Diferentes medidas, 0.90, 1.48, 1.21. Entonces, está inflamado y ese páncreas sí está muy inflamado, ¿no? Entonces, y ahora historia clínica, la milasa, digo, no se tomó lipasa, no había en el momento la lipasa pancreática, pero tenía así como todos los signos, ¿no? Entonces, ahora, aquí están los rangos, por si alguien los quiere anotar, es del PENIC, aquí están los rangos, nos vamos a ir al grosor medio del lóbulo derecho, 0.81. Y en gatos, 0.44, ¿no? Y pues aquí tenemos los demás valores, por si los quieren anotar. Están en los libros, están en varios artículos, diferentes variaciones.
Pero otra cosa que comentaba un colega es de que el páncreas regularmente va a haber presión de otros órganos, entonces no es como que sea muy real estas medidas, porque al final hay presión, puede ser más grande, puede ser más pequeño, entonces solamente tomar en cuenta, pero ya con esto nos ayuda a darle un enfoque mejor a nuestro diagnóstico, ¿no? De ahí tenemos el tratamiento. ¿Cuál es nuestro tratamiento? Lo primero, la fluidoterapia. Hay que reponer pérdidas. Es un paciente que ha tenido vómitos, hay pérdidas de cloro, de potasio, entonces tenemos nuestra solución salina, nuestra solución Harvard, ¿no? Entonces, dependiendo si hicimos electrolitos, que sería muy importante, vemos qué electrolitos están perdiendo para hacer una solución balanceada, si es necesario potasio. Ya hay unas tablas que manejan de acuerdo a la pérdida de potasio, tu rango que salió, tantos mini equivalentes por kilo, ¿no? Entonces ya haces tu conversión de mini equivalentes y haces tu infusión también con potasio. Ahora, la pregunta, ¿va a haber pacientes? Y digo, qué bueno que no fue el cardiópata que vimos anteriormente, cardiópata con hipertensión pulmonar, ¿qué solución le pondrían, no? Eso es, no sé, tal vez hubiera manejado una solución 1-1, preparar la Harman, quitar la mitad, adicionarla con dextrosa al 5% para que no haya un problema con el cardiópata. O ya hay soluciones 1-1 para un cardiópata. Esa sería una, ¿no? Entonces, va a haber pacientes que solo tengan pancreatitis y va a haber pacientes que tengan otras cosas y hay que poner suma atención en eso, ¿no? Ahora, el tratamiento, el manejo del dolor es lo primordial. Aquí en el hospital tenemos ketamina, lidocaína, podemos hacer infusiones. Tenemos el paciente anterior, se manejó en un inicio con buprenorfina de 10 a 20 microgramos kilo. Posteriormente se vio que no había mucha mejoría y empezamos a manejar butorfanol. Puede ser en bolos, desde 0.1 a 0.3 miligramos kilo. Puede ser en infusión, que ustedes ya determinan a cuánto tiempo hay que hacer escalas del dolor, está disminuyendo, no está disminuyendo, entonces tenemos estas opciones. La otra, pues tenemos lidocaína, ketamina, que podemos usar desde 10 microgramos kilo minuto hasta 50 microgramos kilo minuto, ¿no? Ya sea de ketamina o de lidocaína. Entonces, es primordial el manejo del dolor. Ahora, los vómitos. Tenemos Serenia, que es citrato de maropitán, actúa en neurocinina 1 y 2, también genera cierta algesia. Digo, con estos dolores no creo que ayude mucho, pero todo en conjunto puede llegar a ayudar. Se puede utilizar 1 miligramo kilo, 5 días seguidos. También tenemos el ondansetron, receptores 5H3, que es para en cuestión central. Y ahí tenemos la metoclopramida. La metoclopramida también va a ser importante. Si midieron movimientos intestinales y están disminuidos, y no hay de 4 a 6 movimientos por minuto que marca la literatura, más o menos 2 dependiendo, podríamos utilizar también de 0.2 a 0.5 miligramos kilo en bolo cada 8 horas, cada 12 horas, pero es a lo importante es estar viendo movimientos intestinales. Si empieza a haber movimientos intestinales, aguas. Y hay que limitar la administración de la metoclopramida, ¿no? Porque podemos llegar a generar intususcepción si empieza a haber una hipermotilidad. Entonces, nada más cuidado con eso. Lo mismo les digo con los gastroentéricos. Si vamos a usar esto, hay que medir movimientos intestinales, ¿no? Entonces, y de ahí tenemos protectores gástricos, tenemos el omeprazol a nivel de la bomba de protones, tenemos la ranitidina en receptores H2, aguas con la ranitidina, solamente que no la administren de un solo golpe, causa náuseas, vómitos, hay que diluirlo y administrarlo lento, ¿no? Como otra opción, en mi caso me ha servido en la clínica pacientes con gastroenteritis, parvovirosis, pancreatitis, el bloqueo intercostal. Esta es una imagen de cuando estaba haciendo mi proyecto de bloqueos. El bloqueo, aquí tenemos la imagen, es un sonoscape, digo, es una imagen mucho mejor. Lo podemos hacer con un microconvexo, no hay problema, lo hemos hecho. Hay que saber anatomía, el músculo intercostal externo debe ser craneal al espacio intercostal, ya sea el séptimo, el octavo, dependiendo
la zona, pero son el penúltimo y último espacio, ¿no? Entonces tenemos el músculo intercostal, músculo externo, el interno, y de ahí esta línea hiperecoica que tenemos en la parte de la pleura, solamente tener cuidado con esa parte. Y notan, aquí hay como un honguito donde se llenó el anestésico local. Aquí va nuestra aguja y aquí hay una sombra acústica y aquí depositamos. En esta zona va a haber una serie de nervios que van a irrigar y vamos a bloquear. Entonces el bloqueo intercostal también. También hay literaturas que marcan el bloqueo peritoneal, donde podemos usar lidocaína 1 o 2 miligramos kilo y hacer una dilución de 0.1 a 0.2 mililitros intraperitoneal. Podría ser, en ocasiones lo usé, no vi mucha diferencia y se me hace un poquito más invasivo. Hay que tener cuidado a pesar de que sea ecoviada, ¿no? Aquí tenemos la imagen. Lo voy a pasar porque seguramente se va a trabar pero es el video del bloqueo, ¿no? Ahora, lo más importante, el manejo nutricional. Aquí nos maneja ayuno, una alimentación precoz. Sin embargo, ya el ayuno ya no es mucho tiempo. En cuanto llegue, manejamos el dolor. Hay que desafiar, así quiere un alimento bajo en grasas, lata, bien calientita. Entonces, en cuanto el paciente nos acepte, pues hay que empezar con la nutrición, ¿no? Debe ser una dieta baja en grasas. Aquí vemos gastrointestinal, low fat, RD, que es alto en fibra, bajo en grasas. Entonces, esta es una parte importante en cuanto el paciente ya se controla el dolor, hay que empezar con el manejo nutricional. Y posteriormente se va de alta, se va con una dieta específica, baja en grasas, y por un buen rato, ¿no? De ahí tenemos una serie de documentos que ayudaron a la presentación. Tenemos pancreatitis en perros, definiciones, fisiopatología, es un buen documento. Al lado tenemos este atlas, que es de Penning y de Anju, muy bueno, también para los que están iniciando. Para mí, el favorito es de Lisandro, yo empecé con ese, eh, en el de urgencias. De ahí tenemos ciertos estudios comparativos, tenemos el consenso de estandarización de ultrasonido abdominal. Entonces yo les aconsejo que hay que empezar a leer y estos tips que ahorita platicamos, pues eso les va a ayudar, ¿no? No solamente esos tips, se los digo, los dicen los libros para diferentes órganos, ¿no? Ahora, ya sabemos cómo es el páncreas, ya lo encontramos, ya sabemos. Ahora, a ver lo que hay, ¿no? Están quistes, del lado izquierdo, estos son quistes, el líquido es anecoico, a diferencia que si tenemos a la derecha, tenemos abscesos pancreáticos, vemos el duodeno, vamos a ver un líquido difuso, no totalmente anecoico, los dos van a tener refuerzo posterior, entonces no es algo que nos diga este es un quiste y este es un absceso, pero al menos la celularidad del líquido nos puede dar como una guía de qué pueda llegar a ser, ¿no? Ahora, el de aquí arriba es de un gato. De hecho, este es la imagen B de arriba, es el conducto pancreático de un gato. Se llega a dilatar mucho en los gatos y eso es lo que les comentaba el edema, cómo se ve hiperecoico y como que el mismo páncreas se separa de su anatomía y se ve dilatación. Esto es lo que llegamos a ver en gatos, ¿no? Algo muy común también es la hiperplasia nodular. Si quieren, pueden hacer una PAF, una ecoviada, y si no, la paratomía. Pero si encuentran esto, no se vayan rápido con insulinoma, a menos que tengan la historia clínica, baja glucosa, no la controla y encuentran esto, pues bueno, posible insulinoma. Todo en el ultrasonido es posible, de acuerdo a los hallazgos ecográficos, no es totalmente definitivo, porque luego llega a haber problemas cuando llegamos a decir, es esto, ¿no? No, hay muchas cosas por hacer y esto es solamente una herramienta. Insulinomas, vamos a ver cómo si estuviera cavitado, va a haber aquí está la irrigación, sin embargo, les digo, es posible, de acuerdo a la historia clínica, no se casen con que sí es esto, no. Y ahora, por último, tenemos la insuficiencia pancreática exócrina, bueno,
pues sabemos que es una pérdida progresiva, es una atrofia acinal, pancreática, ya sea por neoplasia, también pancreatitis o neoplasias pueden llegar a generar esta pérdida del tejido y generar una insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? Puede ser también idiopática, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos? Heces voluminosas, amarillentas, estetorreicas, aumento del volumen fecal, pérdida de peso, van a comer de manera voraz, va a haber coprofagia, pero de manera directa para el diagnóstico, ¿cuál sería? En este caso sería la inmunoreactividad de tipo tripsina en el suero. Va a estar por debajo de los rangos y con nuestra historia clínica y nuestros signos clínicos que tenemos del lado izquierdo, y esta inmunoreactividad que salga baja, ya tenemos nuestro diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Pues creo que muchos ya lo conocen, hay que suplementar ahora sí que enzimas pancreáticas, la pancreatina, hay que manejar dietas altamente digestibles, ya sea hidrolizado, ya sea gastrointestinal, bajas en fibra, moderadas en grasa, podemos manejar probióticos también, dietas hipoalergénicas. Y aquí hay una serie de estudios que les puse. Los efectos de las dietas comerciales tienen un mejor efecto que las dietas caseras que antes se manejaban. Aquí hay diferentes muestras de estudios de pacientes en los que se correlacionaron y vieron que las dietas de prescripción tenían en ocasiones mejor, digamos, mejores resultados, ¿no? Al igual que este artículo también nos proporciona de que, digamos, hay alimentos, hay una serie de alimentos específicos ya para esta patología, ¿no? Bueno, pues creo que ya estamos exactos en tiempo. Gracias por su atención. Ahí está el correo, ahí está el celular, el correo del hospital. Si en algo puedo ayudarles, orientarlos eh, y aprender juntos, pues adelante. Pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, Doc. Sí, tenemos aquí algunas preguntitas. Dame por favor un segundito. Ahí estamos. Preguntaban que si era posible pedir tripsina fecal. Sí, de hecho tenemos, bueno, me parece que tripsina fecal, pero tenemos la prueba de la, ahora sí que de la película, y digo, en ocasiones yo la usé de manera muy rápida, con una radiografía en unas heces normales y en el que pensamos que hay una insuficiencia pancreática, en una se va a degradar porque hay una buena producción de enzimas y en otra no se va a degradar para nada la película, ¿no? Entonces, esa sería como lo más rápido posible que podríamos utilizar. De la tripsina fecal no estoy muy enterado, pero al menos esta prueba con heces fecales sí la podemos hacer, ¿no? Gracias, Doc. Doctor Claudio, después de la pregunta del doctor Julián, puede abrir su micrófono. Deme por favor un momentito. Buenas noches, Doc. Para el manejo de dolor en gatos con sospecha de pancreatitis y azotémico, ¿cómo manejaría el dolor? Eh, bueno, en este caso nos iría muy bien también con la buprenorfina. Digo, lo hemos utilizado en el hospital, podríamos hacer el manejo con la buprenorfina. Empezaríamos quizá con 20 microgramos, de ahí podemos disminuir un poquito a 10 microgramos. Y si no, también podríamos utilizar opiáceos o el butorfanol. Digo, no, yo sé que en ellos no podemos hacer tantas infusiones, pero podríamos hacer una infusión de butorfanol a 0.1, 0.2 miligramos kilo. Digo, estaría excelente si pudiera bloqueos, pero no. Podemos hacer bloqueos de buprenorfina también, intercostales, podríamos hacerlo. Ahí también eso sirve para el manejo del dolor, ¿no? Y acordémonos, el tramadol, digo, depende del tipo de pancreatitis. Hay pancreatitis que no cursan con un dolor tan severo, pero el tramadol en gatos, de acuerdo a los receptores, tienen mejor metabolismo del tramadol en el caso de los gatos. Entonces podríamos como hacer por etapas, ¿no? Tenemos nuestro opiáceo, el tramadol, si no, tenemos escala buprenorfina y si no, tenemos nuestro butorfanol, ¿no? Podríamos hacer esa escala o a dosis bajas, ¿no? Al final yo sé que está azotémico, pero podemos controlar las dosis, ¿no? Y hacer nuestra escala del dolor. Gracias, Doc. ¿Usted recomendaría el uso de AINES para la pancreatitis?
Hay muchos estudios, está muy en mucha controversia porque no se recomienda, dado la, digamos, la cascada en la que actúan los AINES, podría ser contraproducente. Entonces, hay algunos artículos que no lo recomiendan el uso de AINES, porque si estamos frente a una pancreatitis hemorrágica o necrotizante, acordémonos de cuál es la cascada de los AINES. Podemos generar también problemas hemorrágicos. Entonces, solamente aguas con el tipo de pancreatitis que lleguemos a tener. En lo personal, yo no lo uso, ¿no? Gracias, Doc. El doctor Julián comentaba que el personal, de manera personal, dice, no funciona muy bien este bloqueo para este tipo de dolor. Es mejor el cuadro lumbar. Sí, 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 también tenemos el cuadrado lumbar, también, de hecho, dentro del proyecto que realicé en el hospital, también estaba el cuadrado lumbar y sí, tienes razón, digo, en lo personal, a mí me ha servido el intercostal, el cuadrado lumbar también está excelente, entonces, digo, ya es una cuestión de experiencia, pero sí tienes razón, el cuadrado lumbar también es muy bueno para el manejo del dolor. Gracias, Doc. Doctor Claudio, ahora sí, si gusta abrir su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Bueno, de aquí desde Chile, le habla Claudio, un colega. Una Sí. consulta, basada en su experiencia, ¿qué correlación existe entre los hallazgos ecográficos y los resultados que le ofrece el PLI canino? Sí, sí es algo un poquito controversial y te soy sincero. En ocasiones fui a una clínica, hicimos el ultrasonido ecográfico y sí, está inflamado, está por encima de los valores ecográficos eh, y siempre le digo, bueno, pues hay que medir la lipasa pancreática específica y resulta en ocasiones que no, que salió negativa. Pero es que pasa eso, y pasa con otros colegas, y estuve en otras ponencias de otros doctores, y también les sucede. En ocasiones, tus mediciones están altas, pero tu lipasa pancreática específica canina todavía no lo está. Y tal vez al otro día ya lo esté. Y es viceversa. A veces tenemos, mido el páncreas y está normal y le hacen sus pruebas de todos modos y sale positivo a lipasa pancreática específica. Suele suceder. En ocasiones no todo va en conjunto y sale perfecto. Y me ha pasado en varias ocasiones de que está, tiene toda la signología, abdomen agudo, ecográficamente tiene los signos de pancreatitis y, y le hacen la lipasa y no. Pero en ocasiones, y algunos colegas me comentan, se lo repiten y ya sale elevado. O simplemente el paciente sigue con los mismos signos de una pancreatitis, ¿no? Entonces, está un poquito, y luego llegan los colegas y me dicen, no, pues no tiene pancreatitis, pero tú dices que sí, entonces es un poquito controversial, ¿no? Dependiendo de la etapa que hagamos el ultrasonido y tomemos el laboratorio, ¿no? Gracias, doc. Bueno, a lo mejor, a modo de comentario, a lo mejor la clínica manda, dice. Sí, 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 claro. Otra consulta, discúlpeme su tiempo. Em, Hace poco empecé a hacer ecografía pancreática, a manera que integré en la clínica un transductor lineal, se me hizo mucho más fácil encontrarla en gatos principalmente. Y a modo de comentario, en felinos de avanzada edad, sobre 12 13 años, he visto muy frecuentemente encontrar diámetros de conductos y diámetros de espesor de la rama izquierda mayores a los citados en la literatura sin tener signos clínicos. ¿Eso es así? Sí, te digo, en los gatos es mucho más sencillo. De hecho, son más laxos y es más fácil de encontrar el páncreas, pero a veces, no sé si te fijaste si ya había calcificaciones, porque en ocasiones cursan por calcificaciones o hiperplasias. Entonces, solamente tomar esos detalles. En pacientes longevos puedes llegar a encontrar páncreas con rangos anormales y no tener la clínica, digamos, de una pancreatitis, pero sí llega a suceder. Y la otra, en gatos, pues el conducto pancreático
es más fácil de encontrar, ¿no? De hecho, la literatura marca 0.06 milímetros más menos 2, dependiendo de la literatura, y en ello sí lo podemos visualizar. Y ahora un páncreas con cierta degeneración y todo es en ocasiones más fácil de encontrar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, doc. Hasta luego. Gracias, doctor Claudio. La doctora Karen, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la plática. Una vez que damos de alta a un paciente con pancreatitis aguda, aparte de la dieta, ¿qué más pudiéramos mandarle? Pues ahora sí que el plan terapéutico, protectores gástricos, aún así, aunque ya hubiéramos controlado, yo en la experiencia les mando sus protectores gástricos, ya solo uno, voy descartando, voy quitando, minimizando tratamientos, porque también para el propietario es algo, mandarlo con toda la farmacia es algo un poquito estresante y se supone que tú ya hiciste todo, entonces voy minimizando en ocasiones, dependiendo de nuestras escalas del dolor, podemos manejar algún tipo de analgésico todavía para casa. En ocasiones puede ser el omeprazol, en el caso de los gatos puede ser tramadol, eh, puede llegar a ser buprenorfina oral en gatos. Podemos mandar buprenorfina oral en gatos, les va muy bien si todavía hay un poquito de dolor. Y y con respecto a tu pregunta, que no ser la vía oral, si el paciente ya está comiendo, no hay ningún problema, ¿no? En manejar la vía oral. Y yo le mandaría nuevos protectores gástricos. Si ya cumplió su dosis de 3, 5 días de antiinflamatorios, pues solamente, y la dieta va a ser lo fundamental, ¿no? Gracias, doc. El doctor José, doctor, teniendo en cuenta la localización de lesiones nodulares o quísticas en el páncreas, maneja diagnóstico presuntivos en particular. Sí, hay que explicar siempre en nuestro reporte, páncreas. Se encuentra un parénquima heterogéneo con estructuras circulares, anecoicas, con refuerzo posterior, con posible diagnóstico, y ahí es donde vas a poner todo. Hiperplasia nodular, quística, abscesos. Se recomienda realizar estudios complementarios, ya sea de una laparotomía exploratoria o una punción ecoguiada, pero sería como muy presuntivo todo. Tienes que describir todo en tu reporte de ultrasonido y no manejar así como es esto, ¿no? Y es a lo que, porque luego es un problema. Si tú les dices es esto y luego van en la clínica y resulta que no, es que tú me dijiste, entonces todo es posible. Entonces, y hay que describir cada uno el órgano en cuestión, describirlo muy bien con las alteraciones y todo con posible diagnóstico, ¿no? Muchas gracias, doc. Últimas dos preguntas porque sé que tiene el compromiso de la cirugía. ¿Qué opina del uso de corticoides para manejar la pancreatitis? No, en lo personal y la mayoría de las literaturas marca que no es un buen uso los corticosteroides. Entonces, digo, en ocasiones, yo sé que hay pacientes ya muy graves que dices, pues, en ocasiones para procesos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica recomiendan dosis de corticosteroides muy, muy severas. Tal vez en ese caso las usaría cuando ya el proceso inflamatorio es muy crónico, muy severo, pero si no, si estamos controlando bien el dolor, la inflamación y digamos todo va de acuerdo a como lo esperamos, no los usaría. Es algo controversial los corticosteroides, pero la literatura también marca que puede ser un fármaco que cause una pancreatitis, ¿no? Entonces, dependiendo en qué fase esté, yo los utilizaría. Muchas gracias, doc. Buenas noches, doc. En el caso de los gatos con sospecha de triaditis, ¿cómo podemos diferenciarlos ecográficamente de una pancreatitis? Pues yo creo que tal como lo dice, en este caso el proceso sería todo. Hay que revisar vesícula biliar, conducto biliar, ver si no tiene un proceso inflamatorio con una colangitis también, colangiopatitis. En el caso de los gatos, la tiaditis hay que revisar todo, intestino delgado, páncreas, conductos biliares. Entonces, si ya hicimos nuestras mediciones de, digamos, los órganos involucrados en la tiaditis y no encontramos anormalidades y la única sospecha es el páncreas, pues nos quedamos con el páncreas, pero ahí ya es otra cuestión que tienes que medir todo en el caso de los gatos, ¿no? Y los gatos es mucho más fácil, entonces ahí sí tendríamos que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? Perfectísimo, mi doc. Pues
Ha sido todo un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, médicos. Ahí deja el doctor correos y deja su número de teléfono en caso de que alguien quisiera ahí agregar su contacto. Con todo gusto el doctor va a estar para apoyarles en caso de que él tenga también disponibilidad, porque recuerden que ser médicos es estar con un ojo al gato y otro al garabato. Mi estimado doctor César, de verdad todo un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por el honor de tenerte aquí. Espero verte muy pronto para unos próximos proyectos. Te envío un gran abrazo y estamos Creo que platicando. sí, muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Listísimo, médicos. Cuídense mucho, pórtense mal. Esperen al próximo semillero. Hasta luego.